Hola chicos, hoy vamos a ver la introducción del tema que es en su generalidad diversidad verdadera y vamos a comenzar hablando de lo que sería la diversidad de especies. Para empezar es importante responder la pregunta de qué es una especie, que en realidad no tiene una respuesta sencilla por toda la variedad que tiene el concepto de especie. Es un concepto muy amplio y con amplio queremos decir que abarca muchas cuestiones, inclusive hasta filosóficas, de lo que podría ser una especie. Podríamos decir que el primer concepto de especie lo dio Platón o lo intentó dar hace mucho tiempo y decía que una especie es un tipo, una idea cuya existencia es inmutable y eterna. Lo que sería la concepción del mundo griego, por decirlo en su generalidad, hablando de Platón y Aristóteles, por muchísimo tiempo. Sin embargo, el concepto de especie ha cambiado a través de la historia y ha creado mucha controversia. La principal controversia surgió cuando se da lo que es el origen de las especies de Darwin, porque ya no podía entrar en este concepto de inmutabilidad. No sabemos que están en evolución, en constante cambio. Sin embargo, dentro de lo que es nuestra área, que es la biología, tenemos un concepto de especie biológica, que la especie es el grupo de organismos que pueden reproducirse y producir descendencia fértil. Ejemplo muy claro es la especie humana, en la que tenemos un reservorio génico común, podemos reproducirnos porque tenemos este reservorio génico común. Y esto mismo asegura ciertas barreras biológicas que hacen que tengamos un aislamiento reproductivo. De tal forma que aunque nos parezcamos a ciertas especies de monos, no somos capaces de reproducirnos con ellas. Hay sus excepciones y por esto es que es tan controvertido, porque por ejemplo podemos cruzar un burro con un caballo, ¿no? Y entonces tenemos mulas. Sin embargo, son estériles y aquí para que sea una especie tiene que ser una descendencia fértil. Y bueno, una especie forma parte de comunidades que son cohesionadas y que cambian con el tiempo y en el espacio de forma cohesionada para que se siga manteniendo la especie. Aunque también tenemos sus variantes, como son que cuando tú, digamos que aíslas un individuo, pueden diferenciarse, es decir, tú tienes una comunidad de cucarachas, por ejemplo, tú las divides y las aíslas, entonces pueden llegar a especies nuevas. Entonces te dan una nueva especie y bueno, cambia con el tiempo. Y lo que sería la diversidad de especies, bueno, la Convención de la Diversidad Biológica en 1992 definió la diversidad como la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos, ecosistemas acuáticos, complejos ecológicos de los que forman parte, y también la diversidad por sí misma comprende la diversidad dentro de cada especie. Nosotros como humanos somos diferentes aunque seamos la misma especie. Entre las especies, es decir, por ejemplo, entre nosotros y otros grupos de primates y de los ecosistemas. Podemos tener bosques de alta montaña, bosques caducifolios, etc. La particularidad de la diversidad es que da diferencias y da variaciones entre, sobre todo, especies. Nosotros podemos entender la diversidad de especies a tres niveles, lo que sería la diversidad alfa, la diversidad beta y la diversidad gamma. La diversidad alfa es la diversidad, sobre todo de especies, de un sitio o una comunidad en particular. Pongamos el ejemplo de esta montaña, donde tenemos, bueno, es una montaña que está en una comunidad y donde a determinada altitud, con determinado clima, con determinada radiación solar, tenemos un grupo de individuos de cierta especie o de diferentes especies. ¿Qué tan diferente es esta comunidad en este sitio, en esta zona? Sería la diversidad alfa. Pero ¿qué tal y en otra montaña o en la misma montaña nos interesan las comunidades de individuos tanto de una altitud como de la cima de la montaña? Y queremos saber qué tan diferentes son esta comunidad en gris oscuro y esta comunidad en gris claro, dependiendo precisamente de la altitud. Cuando tú comparas estas comunidades de este sitio con la comunidad de este sitio, hay que aclarar que esta comunidad tiene una diversidad alfa y esta comunidad tiene una diversidad alfa diferente. Cuando tú comparas estas dos diversidades, estás hablando de una diversidad beta. ¿Qué tan diferentes son? Y por último, la diversidad gamma. En la diversidad gamma, lo que nos dice es que es la diversidad de especies de un número de muestras, en este caso véanlo como montañas, un número de montañas o de comunidad
para algún grupo de ambiente, las cuales están de tal forma combinados que el valor de la diversidad es el resultado tanto de las diversidades alfa como de la diversidad beta de estas muestras, y sería la diversidad que existe entre diferentes ecosistemas. Para que quede un poco más claro qué es lo que nos interesa, yo les haría la pregunta de estas dos imágenes: ¿qué comunidad es más diversa? Muchos podrían responder que la comunidad de la izquierda y otros que la comunidad de la derecha. Normalmente se cree que habría más diversidad en esta imagen, pues porque vemos árboles, vemos lo que podría ser un bosque. Sin embargo, la diversidad va con qué tan diferentes son. Y si ustedes vuelven a ver este bosquecito, en realidad no estamos hablando de un bosque, estamos hablando de un cultivo de pinos. Y si se dan cuenta, es la misma especie de pinos. Y entonces, si tú en un cierto espacio tienes solamente una especie, podrás tener 1000 árboles, pero la diversidad es muy poca. ¿Por qué? Porque no son árboles diferentes. En cambio, en esta zona de cultivo tenemos, si lo pueden ver, diferentes tipos de plantas, por lo cual la comunidad sería diferente. Este bosquecito, este monocultivo de pinos, es muy diferente de un bosque verdadero, donde tenemos diferentes especies de árboles de diferentes tamaños, de diferentes especies, y que cumplen un papel importante en cada ecosistema. ¿Por qué es importante la diversidad de especies? Bueno, la diversidad de especies, tomando el ejemplo anterior de esta cuestión entre diferentes ecosistemas, es un tema central, tanto de la ecología de comunidades como de la biología de la conservación. ¿Por qué? Porque se cree que en base a la diversidad de especies está el funcionamiento de los ecosistemas. A mayor diversidad de especies, un funcionamiento del ecosistema mejor, tal como los conocemos ahora. Y también es importante saber si la diversidad cambia, es muchas veces por la modificación que ha hecho el hombre, y podemos medir también el impacto humano sobre los ecosistemas. Sin embargo, también no es un concepto tan claro, así como lo mismo de especie, la diversidad de especies no es un concepto claro. ¿Por qué? Bueno, tanto la definición como la cuantificación de la diversidad de especies ha causado polémica. ¿Por qué? Porque tiene diferentes significados, ha tenido problemas semánticos, problemas conceptuales y problemas técnicos. No hay un consenso de cómo medir la diversidad, por lo que en algún tiempo, sobre todo en la década de los 70-80, se creía que la diversidad de especies era un concepto sin sentido, porque no nos decía nada. Ante tantos conceptos, ante tantas cuestiones técnicas y ante tantas cuestiones semánticas, no podías estar midiendo nada y no podías llegar a ninguna conclusión. Y bueno, se creía que las medidas, o bueno, esto sí es como quedaba muy abstracto, porque las medidas para la diversidad de especie eran respuestas para las cuales no se habían generado las preguntas. ¿Qué quiere decir esto? Que tú podías medir la diversidad de especies, sin embargo, no sabías para qué te servía esto, o no sabes para qué es, no sabes qué te está contestando la medición de la diversidad de especies. Y el problema es que la diversidad de especies como fenómeno biológico, es decir, como que hay diferentes especies en un sitio y que estas especies tienen un funcionamiento, era considerado igual al valor obtenido por el cálculo de algún índice, lo cual no es verdadero, porque los índices te acercan al conocimiento de la diversidad, pero no te dicen el fenómeno que está ocurriendo por sí mismo. Entonces, tener muy en claro que el fenómeno biológico es diferente al valor obtenido por el cálculo de algún índice. Y con esto nos quitamos la cuestión de que es una respuesta a una pregunta que no existe. ¿Cómo es que podemos resolver estos conflictos? Bueno, uno, saber que la diversidad de especies existe, que no la podamos medir o que no hayan habido los instrumentos o los índices adecuados, que no quiere decir que por no ser adecuados no sirvan, pero la diversidad de especies existe, independientemente de cómo la miramos. Es una propiedad real de las comunidades ecológicas. Cualquier comunidad ecológica tiene diversidad de especies, sea mucha, sea poca, tiene diversidad de especies. Es algo constitutivo de las comunidades y es proporcional al número de especies. Entre más especies y especies diferentes tengas, mayor es tu diversidad. Y bueno, aquí llegamos a lo que sería la medición de la diversidad. ¿Por qué es importante medir la diversidad? Bueno, por dos cuestiones básicas: porque queremos, por conocimiento propio, y porque lo necesitamos. No solamente es que digas, estamos acabando con la diversidad de los ecosistemas, es necesario saber con cuánto estamos acabando. Y qué tan importante es que estemos acabando con esa diversidad.
La medición de la diversidad de especies nos permite describir los componentes del sistema bajo estudio. Si tú sabes que algo disminuye o que algo aumenta, puedes describir cómo disminuye o cómo aumenta. Si tú sabes que algo desapareció o algo apareció, puedes describir cómo apareció o cómo desapareció. Pero si tú no sabes o no puedes medirlo, no puedes describirlo. También nos sirve hacer comparaciones entre sistemas. Si tú quieres saber si una selva siempre húmeda es más diversa que una selva seca, tú tienes que saber qué tienes en cada selva para poder comparar. Si tú no sabes qué tienes ni cuánto tienes, no puedes hacer comparaciones. Y por lo tanto representa la materia prima para generar teorías. Con esta cuantificación de especies puedes llegar a decir, esta selva es más diversa que esta selva y es más diversa por esto. Pero si tú no puedes medir, si tú no puedes cuantificar, no puedes llegar a estas teorías. Y obviamente cuando tú puedes cuantificar, puedes llegar incluso, sobre todo en el tema ambiental, hacia políticas públicas para el cuidado de la diversidad. Pero es muy importante tener las medidas adecuadas. Un ejemplo claro es que tú, si quieres comprar un terreno, vas a pedirlo o te va a importar los metros cuadrados. Si tú quieres medir tu terreno y te dicen tiene 50 metros, bueno, puede tener 50 metros lineales y 20 centímetros de espesor y no es un terreno grande. Tú lo que quieres saber es qué superficie tiene. Entonces lo mismo pasa con la diversidad. Tú puedes decir tengo 7 especies, sí, pero no sé qué tan variadas seas. No sé si de la especie 1 tengo 5 individuos, si de la especie 2 tengo 3, si de la especie 4 tengo 20, y entonces se va haciendo una comunidad variada, o si tengo 100 individuos de la especie 1 y un individuo de la especie 2, de la especie 3, de la especie 4, de la especie 5, y aunque tenga 5 individuos, en realidad no está muy variado, está dominado por la especie 1. Entonces, tener las medidas adecuadas es muy importante. ¿Por qué? Porque te ayuda a generar y poner a prueba las teorías de coexistencia de especies. ¿Quién puede vivir con quién y quién no puede vivir con quién? Los dinámicos de los ecosistemas. ¿Por qué en cierta temporada tenemos una especie? ¿Por qué en otra temporada tenemos otras? Y bueno, también y muy importante, nos ayuda a comprender y a saber las determinantes históricas y el impacto de las actividades humanas. ¿Qué de lo que estamos haciendo el día de hoy tiene impacto para el día de mañana? ¿O qué de lo que hicimos el día de ayer nos está impactando el día de hoy? Y bueno, que no se nos vaya de la mente que lo que no se mide no se puede controlar, no se puede mejorar, no se puede informar y no se puede gestionar. Pero, como ya les había dicho, hay que tener las medidas adecuadas, las medidas que nos digan algo, las medidas que nos contesten a preguntas que sí nos estamos haciendo. Y para eso, bueno, esta es la introducción, pero vamos a llegar a lo que va a ser la diversidad verdadera, es decir, una diversidad que sí podemos medir, pero para ello lo que quiero que hagan es, para esta primera parte, realizar esta actividad. Es un flip grip. En esta liga vienen las instrucciones y también, bueno, aquí tienen el código QR por si se les hace más fácil. Una vez terminada esta actividad y que podamos estar revisando conceptos y podamos llegar a ciertas conclusiones, vamos a llegar a cómo medimos en realidad la diversidad. Entonces, chicos, a trabajar y nos estamos viendo pronto. Hasta luego.